Por la ruta bíblica, el Señor Jesucristo una vez más está con ustedes para poder compartir algunas enseñanzas del Evangelio. Hoy día queremos compartir con ustedes un tema que hemos titulado El camino evangelístico, reflexiones generales. Hoy el pensamiento humano está influyendo indebidamente en la forma en la que hombres de Dios de todas las edades conocen e interpretan el Evangelio y a la obra de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. La humanización en contra de lo establecido por el Evangelio va cobrando mayor fuerza, reemplazando y acallando la voz del Espíritu Santo que nos habla desde las Escrituras. Ello cobra una gravedad inusitada cuando el rol del Espíritu Santo por medio de la palabra es justamente mostrarnos claramente la voluntad de Dios y la dirección que debemos seguir, y en la que Cristo nos exhorta a permanecer en Él y en su palabra. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras que nos va a servir como base de lo que vamos a exponer en nuestra primera parte. La cita es Romanos 1, 22 y posteriormente 1 Corintios 1, 22 al 24. Refiriéndose al pensamiento humano, no a aquel revelado por las Escrituras. Dice así con respecto a lo que los hombres hacen y actúan con respecto a la generación del conocimiento humano. Dice así el Señor por su Espíritu en Romanos 1, 22. Insisto, refiriéndose al pensamiento humano. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imagen en forma de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y reptiles. Es decir, cuando el hombre busca, abandonando los conceptos divinos, el conocimiento, indudablemente que este reemplaza la sabiduría, el conocimiento, la inerrancia de Dios por el pensamiento finito, humano, y al hacer esta acción, dejando a Dios fuera de la ecuación, se hacen necios. Dura palabra es la necedad. Y luego en 1 Corintios 1, 22 al 24, también refiriéndose a los dos tipos de hombres que existían en la época en que fue escrito el Evangelio, o que identifica el Evangelio a dos tipos de hombres. Dice, porque los judíos piden señales, y entonces que cada vez que incluso los propios apóstoles hablaban con el Señor Jesucristo, estos les pedían que Él les mostrara el poder del Señor y su deidad mediante actos y prodigios milagrosos. Y los griegos, que son aquellos que no son judíos, o sea, todos aquellos que no estaban dentro de la órbita judía, son identificados como los griegos buscan sabiduría. Eso es el mundo de la época del Señor. Pero, dice el apóstol, nosotros, es decir, los creyentes, nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, tropezadero, es decir, ellos tropezaron con la piedra justamente del tropiezo, que era Cristo crucificado, y por ello, como institución religiosa, le desconocieron, aún así le mataron, le crucificaron, por decirse, o por él señalar y declarar que era Dios. Entonces, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, tropezadero,
Y para los gentiles, es decir, para los no judíos, locura, es decir, ellos buscaban el conocimiento racional. Ellos no podían ver en el propio Señor Jesucristo, con sus milagros, con sus prodigios, con su forma de hablar, con hacerse Dios mismo, porque era Dios, por decir y declarar que era Dios, para ellos era locura. Para los llamados, es decir, para aquellos que son creyentes, el tercer tipo de hombre, así judíos, es evidente que habían judíos que no pertenecían a la religión judía de la época que creyeron en Cristo. De hecho, los apóstoles eran judíos. Pero así dice, más para los llamados así judíos como griegos, es decir, no judíos, Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. Es decir, el conocimiento viene justamente de Dios y este conocimiento se expresa por medio del Evangelio o de la palabra. Bueno, esta conferencia opédica la enfocaremos desde dos partes, o dos, valga la redundancia, enfoques. Primero, como evolución o cómo ha evolucionado el conocimiento humano actual y posteriormente cómo está esto expresado e influenciado este conocimiento humano en las iglesias locales hoy día. Ahora, ¿cómo evoluciona el conocimiento actual? Bueno, existen dos etapas esenciales: el mundo premoderno y el mundo moderno. El promoderno, este conocimiento se había originado y estaba en manos de muy pocas personas y surge a través de la historia desde las primeras civilizaciones cuyas bases fueron Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma. La escritura era manuscrita y cuneiforme en algunos casos, y su lectura era efectuada por pocos hombres que tenían estas habilidades, pero lo que su difusión fue oral, es decir, porque la difusión de este conocimiento fue a través de la oralidad. La experiencia y la tradición eran su eje central. Nosotros tenemos el conocimiento, tanto en conocimiento como la organización política, social y religiosa era efectuada por ancianos, hombres mayores de 45 o 50 años. No se olviden que la esperanza de vida al origen de las primeras civilizaciones era muy breve. Dos, el mundo moderno y posmoderno. En este se origina a partir del siglo XVI con la llamada época moderna, época en la que alcanzó un desarrollo el conocimiento científico, como ser la matemática, la historia, la geografía, y se producen los grandes descubrimientos geográficos y la ampliación de Occidente tanto hacia América como hacia Oriente. En los siglos siguientes viene la Revolución Industrial y el maquinismo, la Revolución Francesa, da paso al desarrollo y difusión de la filosofía, las ciencias y, como gran ayudador, la aparición de la imprenta que masifica aún más el conocimiento. A partir de la segunda mitad del siglo XX surge y se difunde el relativismo como pensamiento filosófico que sostiene que no existe una sola verdad, sino que cada hombre posee su propia verdad. Hoy vivimos en un mundo posmoderno que ha tratado o ha traído como consecuencia la creación de la falsa idea de que todo lo nuevo de por sí es mejor. Esto es lo que hoy día conocemos como progresismo.
Surge el liberalismo teológico que duda sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo y las verdades y valores cristianos. Se introduce la idea de que la sensualidad, la concupiscencia, la sexualidad y el desenfreno personal son deseables a conseguir y a disfrutar. Bajo estos valores y conceptos de un mundo postmoderno, los ancianos y los niños no tienen cabida y deben ser intervenidos sociológicamente y anulados, ya que los ancianos son tradicionales, están pasados de moda, están pasados de moda en la historia. Valores cristianos y tradicionales y son un obstáculo. Ellos están basados entonces en la historia, los valores cristianos y las tradiciones. Es decir, son un obstáculo para este relativismo. Los menores de edad o menores de 14 años carecen de autonomía, conocimiento y capacidad de decisión. Se deben transformar por medio de la sexualidad y a temprana edad, por medio también de instrumentos, es decir, la herramienta para poder llevar a cabo esta sexualización de la juventud será a través de instrumentos. Estos instrumentos, como son las escuelas, se implantan ideologías como las de los derechos reproductivos y sexuales, la presencia de las relaciones libres, la ideología de género y el feminismo, entre otros. Es decir, desarrollar a los jóvenes de aquellos valores que le están transmitiendo la familia, el Estado y también la Iglesia. Veamos ahora la segunda parte. La penetración del modernismo liberal en la Iglesia. Para ello citaremos un pasaje de los Evangelios, Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocarás, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que aquel día que comas de él, serás como Dios. Se abrirán vuestros ojos, sabiendo sobre el bien y sobre el mal. En este pasaje de las Escrituras, nosotros podemos ver de cómo Satanás introduce en el hombre, al igual que hoy día, la duda sobre aquello que Dios ha establecido para nosotros, haciendo a ver a Dios como un ser castigador, como un ser mezquino,
egoísta, porque dice así que no podéis comer. En realidad Dios en el capítulo anterior de Génesis, cuando le habla al hombre y lo pone en el huerto del Edén, le da una amplia orden de poder usar todo lo que estaba y consumir todo lo que estaba en el huerto del Edén, solo que les prohibió un árbol de no comer e incluso de no tocarlo. Y la serpiente quiso colocar la duda en el hombre en el sentido de echarle la culpa a Dios que le había restringido. Hoy día Satanás igual juega con nosotros con respecto al racionalismo, tal como lo vamos a ver más adelante. Hoy muchas congregaciones en ellas se ha producido el hecho de que desde pastores hasta su último integrante se han visto seducidos por el humanismo liberal y el progresismo posmoderno. Influenciados por estas funestas ideologías, se están apartando de la esencia del Evangelio que debiera regir las acciones personales del creyente y de la Iglesia. De esta manera se comienza a formar en estas iglesias la idea que se pueden introducir prácticas e ideas propias de estas ideologías modernas y posmodernas, apartándose así del Evangelio y de su doctrina. La principal razón del por qué en muchas iglesias estos hombres de Dios han aceptado practicar y asumir ideas de estas ideologías liberales y postmodernas es porque han abandonado, y escúcheme bien, han abandonado el mandamiento divino de hacer del Evangelio o palabra de Dios el centro de las prácticas cristianas en cuanto a que ésta reglamenta, manda, aconseja y exhorta cuál debe ser nuestra conducta como congregación y como creyentes. No se tiene presente que el Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad de Dios mediante la lectura y obediencia del Evangelio. Esto trae como consecuencia el abandono de las prédicas de Cristo. Poco o nada se habla en estas iglesias, menos del pecado y del arrepentimiento, y mucho menos que vivamos por fe y para fe. En este contexto de abandono del uso de la Biblia y la predicación, ahora resulta más útil la psicología, la terapia ocupacional, fomentar la autoestima, la exaltación de los derechos individuales, la búsqueda de la felicidad por medio del desenfreno y la prosperidad como resultado de la aplicación de las ideologías modernas y posmodernas. Poco o nada se enseña que es el Espíritu Santo quien nos lleva al conocimiento de la cruz de Cristo, a la conversión y a la salvación por la fe en la gracia dada por el Señor. Se introduce la tolerancia a que los líderes y siervos del Señor evidencien conductas reñidas con el Evangelio, basadas en la idea de que Dios es amor y que ama al pecador, cosa que es cierta, pero omiten decir y enseñar que también Dios odia el pecado y que ama la justicia.
y que no dará por inocente a quien deliberadamente practica el pecado. Conductas que son habituales bajo esta forma ideológica y no bíblica en que se encuentra o se incurre hoy en las asambleas: ser tolerantes con el aborto, con la libertad sexual, es decir, se acepta la vida en pareja de los fieles, y hay muchas veces de aquellos que se encuentran en eminencia, como pueden ser maestros, predicadores, diáconos, etc. Son tolerantes con las prácticas LGTB+, es decir, no las denuncian como pecados y no llaman a estos a abandonar el pecado. Debemos amar a las personas, pero debemos nombrar y denunciar el pecado en el que incurrimos todos, más cuando estos son evidentes, abonando así la disciplina. No se practica tampoco la cena del Señor, instituida por el Señor Jesucristo, o se hace tarde, mal y nunca, o el bautismo como un testimonio de la vida en Cristo. No se ve en la práctica de lo establecido en el Evangelio un acto de amor y bondad divina, solo se ve un impedimento. Es por ello que estas prácticas doctrinales establecidas por el Señor se empiezan a abandonar. Es común que justifiquen el abandono del Evangelio bajo una justificación por parcial cuando se sostiene, por ejemplo, el amor de Dios hacia nosotros hace imposible que nos castigue y por ello nos acepta tal como somos, justificando así al interior de las iglesias el feminismo, el aborto y otras prácticas ya señaladas. Otra práctica común bajo el pensamiento liberal humano extrabíblico es la idolatría, bajo la forma de aceptar en las iglesias la dirección doctrinal interpretativa del Evangelio de un o una apóstol o pastor principal o de una profetisa en la interpretación y enseñanza bíblica, a la cual se le da mayor importancia que la dirección del Espíritu Santo. Son estas personas quienes establecen doctrinas, interpretan pasajes bíblicos, agregan o quitan pasajes del Evangelio. Bajo este concepto, estos, como dije, reemplazan al Espíritu Santo, monopolizando la actividad, relegándolo a los demás a ser entes pasivos, es decir, los otros miembros de la iglesia. El pastor principal deja solamente a otros pastores y siervos del Señor ser meros instrumentos de su voluntad y de su interpretación particular de la palabra, o establecen doctrinas que muchas veces se alejan de lo establecido en ella. Así el liberalismo teológico se sustenta buscando y exponiendo verdades bíblicas a medias, como por ejemplo decir que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Me acojo entonces a la gracia y no enseño ni practico el Evangelio, pues en base
al amor de Cristo, Él me acepta, como ya dije, tal como soy y no me complica. Cierto, Dios es amor, ya lo dijimos, pero también ama la justicia, la, la gracia por medio de la fe en arrepentimiento origina la salvación. Lo sabemos los que hemos creído. Y esto por el conocimiento de qué? De la palabra del Señor, por medio de la dirección del Espíritu Santo. Esta es una verdad bíblica. El Evangelio nos dice que la santificación se logra por medio del cumplimiento de los mandamientos, donde opera el perdón y la gracia en aquellos aspectos en los cuales no podemos cumplirlos. Pero sí debemos perseverar. ¿Cómo podemos superar la influencia de las ideologías humanas? Obviamente que se supera dándole al Evangelio o palabra de Dios el lugar principal y único en cuanto a la doctrina, la enseñanza y la legalidad o la ley y reglamentos. Por medio de la obediencia al Evangelio se muestra la voluntad del amor de Dios, la gracia y la justicia para con sus hijos, según así se muestra en las iglesias para con sus siervos. Ellos entonces verán fructificar sus obras y sentirán el verdadero amor expresado por Dios hacia nosotros. A los pastores y a los que están en eminencia, a quienes enseñan y exhortan, el pastor no puede ser un monopolizador de todas las actividades de las iglesias. Deben tener en cuenta que el centro de la actividad debe ser Cristo, conectado con el contexto de toda la palabra de Dios o el Evangelio por el Espíritu, para su gloria, la salvación y santificación por medio justamente de la fe en Cristo nuestro Señor. Por ello se debe predicar a Cristo, su vida, su obra, pues solo por medio de la prédica y enseñanza de la palabra se puede contemplar y comprender la gloria del Señor Jesucristo. Cuando un ser humano puede ver, sentir y comprender e identificar en la faz de Cristo su amor, su obra por el Evangelio, puede entender a plenitud su amor, arrepentirse y aceptarle como su Señor y Salvador, produciéndose el acto maravilloso de la conversión y el nuevo nacimiento. Ahora el Espíritu Santo posibilitará la revelación progresiva del Evangelio en este nuevo hombre que se ha integrado a la familia de Dios. Por ello debemos entonces desechar todo razonamiento de ideologías humanas y colocar
al Evangelio y su inerrancia como centro de nuestro crecimiento espiritual y amor hacia Cristo nuestro Señor. Termino señalando de que hoy día las iglesias, los pastores y todos aquellos que se encuentran en su interior deben volver a colocar el Evangelio, la prédica de Cristo, la reprensión del pecado en el lugar que corresponde para que los hombres y mujeres vuelvan nuevamente a creer con base real y bíblica en la gracia de Dios que dio a su Hijo para que muriera Él en la cruz, para que cumpliera en el lugar nuestro el pago por nuestras transgresiones, ya que nosotros como hombres y mujeres, es decir, como seres humanos, no éramos capaces y no somos capaces de poder cumplir a cabalidad la ley de Dios y comportarnos de acuerdo a su voluntad. Pero sí debemos, por medio del Evangelio, el conocimiento del Evangelio, perseverar para poder buscar el camino de la santidad o de la santificación, tratando con nuestra mente y corazón, por la gracia y ayuda de Dios, apartarnos del pecado. Toda iglesia que abraza el liberalismo teológico, acepta el feminismo en el interior de las iglesias, colocando una especie de lucha entre el hombre y la mujer, por ejemplo, el aborto, las prácticas LGTB tolerando aquellas conductas reñidas con lo establecido por el Evangelio y no llamándonos a nosotros, a aquellos que pecamos, al arrepentimiento y solamente diciéndole a aquellas personas, hombres y mujeres creyentes o no, que solamente Dios es amor, quiere lo mejor y en su vida recibirá siempre lo mejor. Cosa que evidentemente puede ser cierta, porque Dios nos ama, sin embargo Dios quiere que nosotros seamos obedientes al Evangelio. Pastores, hermanos, de todos los niveles en las iglesias, debemos volvernos a estudiar, a exponer, a predicar por medio del Evangelio, poniendo como centro la vida, la obra, la acción vicaria de Cristo, para que volvamos nuevamente a constituir iglesias cristianas sanas y agradables al Señor. Que el Señor les bendiga. Será hasta un próximo